Hoy quiero hablar de un tema muy sistémico, de la terapia sistémica, que es en la que yo me he formado. Tiene la idea de que los problemas que aquejan a las personas no son individuales, sino que se generan en un contexto y que hay que buscar la respuesta analizando ese contexto, es decir, teniendo en cuenta todos los elementos. El tema es el tema de los diagnósticos y la creciente tendencia de las personas a identificarse con ellos. Hace unos años se decidió democráticamente y sin tener en cuenta los conflictos de intereses de los grupos que participan en la toma de decisiones que el TDAH, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, era un problema que podía afectar no solo a niños, sino también a adultos. Y desde entonces mucha gente ha leído la sintomatología, se ha visto reflejada y ha creído encontrar ahí la respuesta a problemas que tienen en el presente y problemas que tenían, por ejemplo, en la infancia. La respuesta, la explicación y a veces también la solución, ¿no? La solución en sí, esto está detectado, pues habrá algo que me pueda librar de ello. Y de lo que quiero hablar es de la lógica subyacente a estas conclusiones que muchas veces no nos planteamos porque partimos tácitamente de la existencia de estos diagnósticos, ¿no? Y esto no sucede por casualidad, sino porque esto se nos dice socialmente, ¿no? Vivimos en una sociedad mecanicista y en la que medicina prima un paradigma biológico y genético y nos transmiten que estos diagnósticos son enfermedades de alguna manera de la mente que se descubren. Y aquí está el primer punto. Esta identificación obviamente no pasa solo con el TDAH, sino con todo tipo de diagnósticos. Recordemos que existen ya casi 400 trastornos y la tendencia es creciente. Por ejemplo, ahora están de moda el autismo y el PAS. El PAS son las siglas de personas altamente sensibles, que todavía no es un diagnóstico, pero va camino de serlo. Y una de las preguntas que nos podríamos hacer es qué pasa en la sociedad, que la gente cada vez es menos capaz de enfrentar los problemas y de lidiar con ellos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de sociedad estamos generando que no somos capaces de afrontar la vida, digamos, de alguna manera? Esto sería una cuestión sociológica que no voy a abordar, pero estos son el tipo de preguntas que nos podemos hacer antes de llegar a pensar que soy PAS o soy autista o tengo déficit de atención. Porque detrás de esta identificación subyace una lógica en la que no solemos reparar, porque de alguna manera partimos tácitamente de la existencia de estos trastornos, y este sería el primer punto, y es que hay que tener en cuenta que los diagnósticos no son categorías que se descubren, sino son categorías que se crean. En principio la idea era que los diagnósticos deberían de ser una forma, una simplificación para que los diferentes psiquiatras pudiesen comunicarse entre sí sabiendo de lo que hablan, ¿no? Es decir, se agrupan una serie de síntomas que suelen aparecer juntos, pero que no son específicos ni mucho menos de ese trastorno, porque al final, si lo analizamos, la mayoría de los síntomas aparecen en la mayoría de los trastornos. Y además que a lo largo de la vida la sintomatología va variando, ¿no? O sea que vamos variando, si queremos verlo así, de diagnóstico a lo largo de la vida. Pues podemos ir variando. Es decir, el diagnóstico era una categoría más bien verbal, pero sobre todo era una categoría creada, es decir, no se descubren la existencia de los diagnósticos, no existen, con lo cual toda la investigación genética y fisiológica para encontrar el origen de alguna manera es una especie de sinsentido, porque ¿cómo voy a encontrar una causa genética para algo que he creado, digamos, artificialmente? Solamente puedo encontrar correlaciones con ciertos genes, y hay que decir y hay que saber, que esto muchas veces no se sabe o se olvida o se transmite mal, que no existe ningún marcador biológico para ninguno de los 400 trastornos del Manual Diagnóstico Psiquiátrico. Digo esto porque habría que poner en cuestión lo que hacemos, por qué lo hacemos, ¿no? Por qué tendemos a identificarnos y a querer encontrar la solución.
identificarse con un diagnóstico encierra múltiples peligros y es que, por ejemplo, en el caso del TDAH, lo que antes se consideraban niños rebeldes, ¿no? O por analogía se puede decir que la conducta de los adultos pueda tener algún tipo de sentido, en un momento dado se cambió la lógica y de pasar a ser un rebelde se pasó a ser un enfermo. Y esta es la tendencia creciente de la sociedad, ¿no? Que convertirnos cada vez más en enfermos, porque la lógica que hay detrás de un enfermo, la manera de tratarlo, la manera de sentirnos es muy distinta, es una lógica mucho más debilitadora y que hace que nos pongamos en manos de especialistas que la lógica de la rebeldía, ¿no? Esto es un cambio significativo y ahora mismo cuando un niño da problemas en el aula, lo que se hace es medicarle, o lo que la tendencia es medicarle o llevarle a terapia, y no se cuestiona, quizás esto no se ha hecho nunca tampoco, pero bueno, al menos cuando se consideraban rebeldes había una conciencia de esta oposición, ¿no? De los niños al mundo adulto, por ejemplo, ¿no? O de los adultos al mundo que les rodea, que les toca vivir. Esta es una primera pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Qué estoy haciendo cuando me identifico con un diagnóstico? ¿Me estoy considerando enfermo? Con la idea quizás de encontrar ese medicamento que me va a sacar de aquí, o esas pautas de conducta que van a hacer que yo pueda funcionar, reduciéndolas al trastorno. Y esto hace algo con mi manera de entenderme como ser humano, ¿no? Esto es una cuestión muy compleja, pero cambia mi manera de percibirme, si me percibo como una persona enferma o no. Y luego está el tema, o sea, otra cosa que nos deberíamos de plantear es esta lógica de tratar a las personas como si fueran, o sea, de todos los síntomas que manifieste una persona, considerarlos enfermedad, lo que hace es devolver siempre el problema a la persona y alejarlo, digamos, de su fuente originaria quizás, es decir, del tipo de sociedad al que nos vemos obligados a adaptarnos. Me parece una lógica bastante perversa, que estamos creando o se está creando una sociedad a la que cada vez es más difícil adaptarse y para cuya adaptación cada vez es más necesario hacer sacrificios personales, ¿no? Renunciar a partes de nuestra personalidad y delegar en el sistema. Y cuando no conseguimos hacerlo, cuando mostramos una sintomatología, lo que se nos dice es que el problema lo tenemos nosotros y lo tenemos que tratar nosotros, también poniéndonos en manos de especialistas. Todo esto lo digo para que a la hora de además es una ilusión pensar que cuando me identifico con un diagnóstico voy a tener una solución, porque los tratamientos que hay específicos para los diagnósticos no son específicos, los farmacológicos por supuesto que no lo son, porque por ejemplo en el caso del TDAH, la Ritalina, que ayuda a concentrarse a los niños y a los adultos que sufren este problema, también ayuda a estudiantes que están en la última fase de sus exámenes o a cualquier persona normal que se quiera concentrar. O sea, son como las drogas no específicos y pueden ayudar en una serie de trastornos, ayudar a corto plazo, ¿no? Porque luego estaría todo el tema de los efectos secundarios. Y por supuesto que terapéuticamente hablando no hay tal ayuda específica relacionada con los diagnósticos. Es una manera de simplificar, pero a la hora de sentirme mejor me va a tocar abordar mis problemas particulares.